El castigo para Peiret tras la publicación de las cartas no significó su silencio o su retraimiento a partir de perder su puesto en Entre Ríos e instalarse en la ciudad de Buenos Aires. Peiret, como lo hizo en todo su viaje vital, se reacomoda rápidamente y retoma sus batallas de siempre. Las páginas de la República, de la Igualdad y de la Reforma serán su tribuna para cuestionar a Mitre en su nuevo intento por llegar a la presidencia. En ellas, Peiret, firmando generalmente con seudónimo, en muchos casos con una sección fija bajo el título La Situación, a modo de editorial, o alternando firmas como Un Observador Imparcial, Filópolis o algunos de los alter ego a los que recurrió a lo largo de su labor periodística. Despliega su andanada contra el vencedor de Pavón y principal responsable argentino del exterminio del pueblo paraguayo. Con las derrotas de Ricardo López Jordán se cerró una etapa de manera definitiva. El Partido Federal del Interior se eclipsó para siempre, pero también se disparó la pelea interna entre sus vencedores. El Partido Liberal gobernante estaba dividido en dos sectores, uno que seguía a los líderes provinciales y al vicepresidente Adolfo Alsina, que pasó a llamarse Partido Autonomista, y el otro grupo, liderado por el expresidente Bartolomé Mitre, que pasó a la oposición a partir del inicio del gobierno de Sarmiento en 1868. La disputa interna entre liberales fue más retórica que práctica a causa de la Guerra del Paraguay y de la rebelión jordanista. Pero una vez que esta fue vencida de manera inapelable, en 1873, el enfrentamiento fue más abierto. En ese contexto, Mitre se lanza otra vez como candidato a la presidencia. En ese estado de cosas que Peiret despliega toda su artillería contra Mitre, en las páginas de los diarios porteños que defienden la candidatura de Alsina o que sin ese compromiso se oponen a la postulación mitrista. Así sostiene Peiret. Los planes políticos del general Mitre consistieron en hacer una guerra de policía a las provincias del interior, llevada a cabo por aquellos famosos procónsules de los cuales las provincias interiores han conservado tan terribles recuerdos que han eclipsado la trágica memoria de don Manuel Oribe. Singular analogía. El tirano Rosas se valía de un general oriental para llevar a cabo sus designios dictatoriales. El general Mitre hacía lo mismo para cumplir sus planes liberales. El coronel oriental don Ambrosio Sandes fue el principal propagador de esa libertad que abría su camino en medio de las poblaciones aterrorizadas, fusilando, ahorcando, quemando. La expresión guerra de policía surge de una carta de Mitre como presidente a la que le explicaba a Sarmiento, nombrado director de guerra, cómo abordar la represión a las rebeliones federales de Chacho Peñalosa y Felipe Varela. Quiero hacer en La Rioja una guerra de policía, declarando ladrones a los montoneros, sin hacerles el honor de partidarios políticos. Lo que hay que hacer es muy sencillo, decía Mitre en aquella misiva que originó esa categoría y que le dio luego carácter histórico. La guerra de policía era una forma ejemplificadora. La brutalidad de los procónsules fue legendaria. Los crímenes de lesa humanidad cometidos entonces fueron denunciados por José Hernández, por Alberdi, por Olegario Andrade, Cloromido Cordero o Francisco Fernández, entre otros. Aquellos oficiales a los cuales Mitre y Sarmiento confiaron la horrorosa tarea, Sandes, Arredondo, Paunero, Rivas, Flores, fueron ascendidos y homenajeados. Así está pues diseñada, personificada, simbolizada la política interior del general Mitre, guerra de policías, los procónsules, la horca, el banquillo, la pacificación de las tumbas, la soledad de la muerte. Para eso se necesita un gran genio político, hasta una fría indiferencia. Ahora falta saber si semejantes procedimientos convienen a una república y si este es el modo de gobernar democráticamente a los pueblos. Peiret asocia esa política interior con la política exterior. La opresión interior engendra fatalmente la guerra exterior. Cuando se les quita la libertad a los pueblos, es menester darles la gloria por compensación, distraer la atención de los anónimos en empresas lejanas, ocupar el espíritu público con boletines de victorias, exaltar la imaginación con palabras retumbantes al uso de César y de Napoleón, arrojar toda la población viril
en los campos de batallas para reconquistar, si es posible, en los cadáveres del enemigo, la homogeneidad nacional destruida por las disensiones civiles y las persecuciones políticas. Así encuentra una continuidad entre guerra de policías a las provincias del interior, culpables de haberse defendido al ser vulnerada su autonomía, y la gran política exterior de Mitre, es decir, la invasión de Flores al Estado oriental, la protección a las fuerzas brasileros para el brutal bombardeo a Paysandú y finalmente el Tratado de la Triple Alianza, para ir a exterminar al pueblo paraguayo. La síntesis del gobierno de Mitre: el terror llevado a las provincias en la lanza de los cónsules, el exterminio llevado a un pueblo hermano. Tal fue, en resumidas cuentas, la obra del presidente Mitre. La serie de notas contra Mitre ocupa semanas, meses, en producciones más o menos extensas, que procuran advertir sin medias tintas que Mitre es un hombre funesto, un hombre fatal para la República, para el pueblo, para las instituciones, para la civilización. En los biblioratos de Peiret en San José pude identificar más de 40 recortes de prensas en los que nuestro autor descarga sus acusaciones fulminantes contra Mitre en por lo menos 3 diferentes periódicos, 2 de los cuales no aparecían en la bibliografía. Entre ellos intercala un lapidario balance del mandato de Sarmiento, que concluyó en octubre de 1874. Pero la preocupación por la posibilidad del regreso de Mitre a la presidencia se lleva la mayor parte de la energía periodística de Peiret en aquellos días. Pero, ¿qué representa Mitre? Es preciso hablar claro. Mitre, ¿qué representa? ¿La oligarquía? ¿La aristocracia del dinero? ¿Del capital bien o mal adquirido? ¿Los proveedores? ¿Los agiotistas? ¿Los especuladores? ¿Los pescadores del río revuelto? ¿Los explotadores de la fortuna pública? ¿Rothschild, Sherlock y tutti quanti? Toda esa gente quiere hacer de la cosa pública sus cosas particulares, apoderándose de los negocios, de los empleos, de las empresas y viniendo a formar con el tiempo una especie de patriciato que por el desarrollo del capitalismo dominaría indefinidamente los destinos del país. Aunque lo nieguen los mitristas, llevan esa tendencia. No pueden tener otra, dado los elementos en que se apoyan y los medios de que se valen. Van a la implantación de una aristocracia en nuestro suelo republicano. Peiret no cesa en su prédica contra Mitre, e incluso después de su levantamiento armado, que la historiografía oficial presenta como la Revolución de 1874, arrecia con más énfasis mostrando esa rampante contradicción. Cuando las provincias se alzan en defensa de su autonomía, son bandoleros que deben ser asesinados en guerras de policía. Cuando el que se alza es Mitre, en cambio es revolución. Por eso lo desnuda. Si Mitre era revolucionario, era solamente para conquistar el poder, y una vez que lo hubo perdido, volvió a aparecer el demagogo, el conspirador de la primera época. En varias ocasiones le reprocha el uso del término liberal. Mitre fue jefe del gobierno liberal, pero esa palabra ha venido a quedar vacía y sin sentido, sin significación, sostiene. Y añade: Mitre no abriga escrúpulos. Con la sangre fría acostumbrada viene a ensangrentar el suelo de la patria. So pretexto de libertar a la patria, hará retroceder al país 20, 30 años atrás. En diferentes escritos lo equipará a Rosa, a Cromwell, a dictadorzuelos y tiranuelos de todo tipo. En una nota de 1874 compara a Mitre con Napoleón III, aquel al que Marx fulminó para siempre con la caricatura de su tío. No quiero resistir la tentación y aquí va la parrafasada peiretiana fulminante. Mitre ha sido tan funesto para la América del Sur como Napoleón III para la Europa, no puede negarse. Empapó en sangre medio continente, sus intervenciones a las provincias después de Pavón, sus precónsules militares con sus guerras de policía han dejado lúgubres recuerdos que quedarán como otros tantos de reprobación impresos sobre su nombre. Su complicidad en la invasión de Flores al Estado oriental, su cooperación en el bombardeo de Paysandú eran crímenes internacionales. Nadie podía haber creído que el principal autor de esa obra de exterminio sería un hijo de la culta Buenos Aires, un sabio empapado en las doctrinas más adelantadas de la época, corresponsal de una porción
de sociedades científicas y jactándose de estar al corriente de las ideas más modernas. Y sin embargo, ese hombre goza todavía de algún prestigio inexplicable, sobre todo entre la numerosa población extranjera que, no habiendo sufrido directamente los prejuicios de la funesta dominación, al no tener que servir romo soldado, nota de Américo Schwartzman, hallábase más dispuesta a dejarse alucinar por el brillo de una mentida gloria militar. Como se ve, Peyret, además, se preocupa todo el tiempo en advertir acerca de cómo se comenzaba a construir una imagen falsa de la figura de Mitre. Registra que dícese que fue el fundador, el constructor de la nacionalidad argentina, que tuvo el mérito de poner fin a la división que separaba a Buenos Aires de las provincias. Quizás por eso dedica varias notas a demoler ese intento. En todas partes del mundo hay reputaciones usurpadas, asegura, pero descree de que en algún país haya una igualdad a la de Bartolomé Mitre. Cuando uno extermina los antecedentes de estos personajes históricos, no puede menos de preguntarse en qué se funda la fama de que goza, los cimientos en que descansa esa reputación. Mitre dio que ganar a los proveedores precisamente porque su periodo fue un periodo de guerra, es decir, de calamidad pública. Los negociantes vendían, el dinero circulaba, los operarios trabajaban y los hijos del pueblo morían en los campos de batalla o en los esteros del Paraguay. Esa prosperidad era ficticia, ocultándose tras de ella un sinnúmero de calamidades espantosas, pero los negociantes, los capitalistas, los agiotistas, los proveedores, los abastecedores y toda la gente que con ellos viven no se preocupaban de esas nimiedades. Ganar dinero y ganar dinero. No cabe otro pensamiento, la mollera de esos patriotas. Ese es todo el mérito del general Mitre. Estos son los principios que defienden, y cuando nos hablan de soberanía del pueblo, debe entenderse soberanía de los bolsillos de fulano o de sutano. Cuando nos hablan de patria, deben entenderse bolsa. Cuando nos hablan de libertad, debe entenderse capital. Cuando dicen administración pública, debe entenderse explotación pública. También se burla del fundador del diario La Nación. En una nota celebra la mediocridad militar de nuestro Cromwell. Asegura que, de haber sido exitosa, se le hubiera encargado la suma del poder público como a Rosas, con lo cual el daño realizado sería todavía más voluminoso. Y lamenta que no se fuese a proseguir sus trabajos biográficos, porque preferimos la historia narrada a la historia hecha por él. Ya no hay necesidad de decir por qué. Es interesante señalar, además, que la crítica de Peyret hacia Mitre no se limita a su persona. En las notas aprovecha para desarrollar sus temas de toda la vida. Propone superar el sistema presidencialista, asegura que es necesario fortalecer el sistema federativo, que es preciso separar la Iglesia del Estado, que debe retomarse la colonización impulsada y coordinada desde el Estado, que hay que repartir la propiedad rural, que hay que desarrollar una educación integral que haga de cada hombre un productor y a la vez un intelectual, que hay que asegurar la autonomía de los municipios, punto de partida y base de la institución republicana y del sistema federativo, que es imperioso sustituir el culto a las instituciones a la idolatría de los individuos. Cada nota es mucho más que una andanada contra Mitre y lo que representa. Es también un alegato en su combate permanente por la reforma social, por una república de iguales basada en la democratización de la propiedad y en la universalización de la educación.